buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Nos están uniendo más y más personas. Bueno, estamos muy emocionados el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos a este Endpoint Secure Summit. Este evento digital que nos reúne el día de hoy es para abordar los desafíos más críticos o uno de los desafíos más críticos en el mundo de la tecnología y la seguridad, que es la protección de los puntos de acceso de la red eh, que están distribuidos. Estos puntos de acceso ahorita están distribuidos en todos lados y en la era de los dispositivos remotos cada vez son más, ¿no? Antes nosotros contábamos con un espacio físico, generalmente donde estaban todos los puntos de acceso y los teníamos nuestros dispositivos bajo nuestro control. Ahorita están distribuidos por todos lados. En el mundo actual que estamos viviendo, la era de la digitalización que avanza a pasos agigantados, nos convierte en un mundo cada vez más interconectado. Y esto también tiene que ver mucho con cómo aumentan las amenazas cibernéticas a las que tenemos que hacerle frente el día de hoy, ¿no? El día de hoy es más que nunca esencial entender cuál es el panorama actual de la ciberseguridad para nosotros poder estar preparados y protegidos ante cualquier eventualidad. Estamos viviendo en una época en la que los dispositivos remotos se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas y las operaciones empresariales sobre todo. Y sin embargo, esta creciente dependencia también nos expone a diversos riesgos. Los ataques informáticos se vuelven cada vez más sofisticados y persistentes, poniendo en peligro toda la información confidencial que tenemos en nuestros dispositivos y en nuestra organización, sobre todo afectando a la continuidad de nuestras operaciones. Es por eso que es súper importante que podamos contar con un marco de ciberresiliencia que se ha convertido a este punto en una necesidad totalmente ineludible. La capacidad que podamos tener de prevenir, detectar y responder a todas las amenazas cibernéticas que se nos presentan es algo que se ha vuelto crucial para que podamos garantizar la integridad tanto como de nuestros sistemas como algo que es súper importante y súper valioso en todos los entornos, que es la confianza de nuestros clientes. Y dándoles la bienvenida de nuevo y agradeciéndoles su tiempo por estar aquí con nosotros mientras se siguen conectando más y más personas. eh, Quiero decirles que entonces nuestra solución en ese sentido es donde entra a jugar un papel importante y nos puede permitir tener un enfoque integral donde podamos lograr que los endpoints sean cada vez más seguros y resilientes. En este evento, el día de hoy vamos a estar explorando las formas más frecuentes en las que los dispositivos se encuentran desprotegidos, cómo esas vulnerabilidades pueden ser explotadas por actores maliciosos, que es algo que estamos viendo casi que todos los días. Aprenderemos de la mano de Juan Carlos, que aprovecho de presentarlos, es experto en el campo de la ciberseguridad, sobre cuáles son las últimas tendencias en ataques a puntos de acceso remotos, cómo estos ataques se perfilan en el panorama actual y además vamos a obtener una serie de consejos y mejores prácticas para poder fortalecer la resiliencia de nuestros dispositivos ante cualquier ataque informático. Como les comentaba, Juan Carlos, quien ha sido, bueno, no me permite él muchas veces decir cuántos años de experiencia tiene, pero les comento que ha sido desde desarrollador de software hasta gerente de proyectos, arquitecto de soluciones, ha participado en desarrollo y mantenimiento de software, implementaciones, transformación de centros de datos, continuidad del negocio y un largo etcétera. Les va a hacer un breve recorrido por nuestra solución de ciberseguridad como una alternativa eficaz para mitigar y enfrentar estos desafíos, aparte de hablarnos con toda su experticia y sapiencia acerca de este tema. Actualmente tienen habilitado el chat, los necesitamos bien activos allí, igualmente la caja de preguntas y respuestas. Déjennos por favor todas sus dudas y inquietudes que al final del día, esto es un reto que estamos asumiendo todos, ¿sí? Y la idea es que podamos colaborar en conjunto para poder enfrentarlo. Dicho esto, yo particularmente, estoy seguro que Juan Carlos también, esperamos que al final del evento podamos haber logrado identificar y concientizarnos sobre todo acerca de cuáles son los retos y las soluciones para poder proteger nuestra información y nuestros dispositivos,
Obviamente, como es costumbre, al finalizar el evento van a estar recibiendo un correo con la grabación del evento, la presentación que les vamos a estar haciendo el día de hoy, así como cuáles son los puntos de contacto para que se puedan comunicar con nosotros y agendar una sesión personalizada donde podremos trabajar muy de la mano e ir mucho más profundo acerca de todas las dudas e inquietudes que tengan, pero la idea final es que podamos en conjunto fortalecer el marco de ciberseguridad de su empresa, de su organización y aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Así que bueno, prepárense que esta jornada viene bastante llena de conocimientos valiosos, bastantes insights eh, acerca del panorama actual que estamos viviendo y las soluciones sobre todo que podemos tener para enfrentar esos desafíos, ¿no? Queremos juntos explorar cuáles son todos esos retos en ciberseguridad y sobre todo en la era tan difícil y compleja que estamos viviendo actualmente, sobre todo con temas de inteligencia artificial, que ahora está haciendo a los ciberatacantes mucho más efectivos en los ataques que están tratando de ejecutar, ¿no? Una vez más, de nuevo, les doy la bienvenida a este evento y listo, comencemos a fortalecer. Sí, señor, sí se va a grabar la sesión y sí se la vamos a estar compartiendo. Gracias por preguntar. eh, Comencemos a fortalecer todas esas defensas y todos esos niveles de seguridad y que podamos construir juntos un futuro más seguro para todos, ¿no? Así que, Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, gracias David. Ya pues, como lo comentó David, básicamente hoy en día estamos ante un panorama de bastantes problemas de seguridad, especialmente por el trabajo remoto. Aquí pues nos gustaría arrancar primero con una encuesta como para saber un poquito dónde estamos. Si nos pueden contestar una encuesta que ahí estamos colocando, en la cual básicamente les estamos preguntando cuáles son los endpoints que son más críticos para la organización que ustedes representan, ¿sí? Normalmente los, 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 em, los dispositivos que están corriendo por fuera y a través de los cuales se accede a los sistemas de la consola, perdón, de la organización o a los recursos de la organización, pues hoy en día se usan muchísimo de manera remota y obviamente eso nos convierte, primero nos facilita la vida, pero también nos convierte en una posibilidad o en una ventana por la cual se puede atacar a la organización. Entonces, Entonces, sí, fíjate, Juan Carlos, que ahí ya tenemos la mayoría de las respuestas. Ya les damos unos segundos más para que sigan respondiendo los que faltan por responder. Pero indiscutiblemente, de las tres respuestas que tenemos, con un 86% nos dicen que el, el endpoint más crítico son las computadoras portátiles. ajá, exacto. Sí, eso refleja claramente la situación, ¿sí? Uno creería que los dispositivos móviles también son como los celulares y eso son muy usados para acceder a los sistemas remotos, pero realmente el trabajo remoto como tal se hace desde un laptop, básicamente. Desde un portátil la gente está trabajando desde su casa, desde un café, desde la oficina de un cliente, desde cualquier parte están trabajando y desde ese sitio se están conectando a la red nuestra, se están conectando a través de la VPN, están accediendo a los recursos de la organización, que bien pueden estar en el on-premise o pueden estar en el cloud, si es que tengo un cloud, en fin, pero efectivamente las computadoras portátiles, como lo muestra la encuesta, el 86% nos muestra que las computadoras portátiles son los dispositivos más sensibles o más críticos en la organización cuando de trabajar remotamente se habla. ¿M? Y hoy, pues precisamente mucho de lo que vamos a hablar se enfoca en esos dispositivos. ¿Vale? Bueno, entonces sigamos. Entonces, lo primero es que, ¿cuáles son o sea, en esos endpoints de los cuales estamos hablando, cuáles son los dispositivos, las formas más frecuentes de desprotección en el endpoint? Básicamente, aquí hay una lista. Esta lista no es exhaustiva, es decir, seguramente hay muchas más cosas, pero digamos que esto es como lo que más hemos notado. Absolute es una compañía enfocada en la ciberseguridad y hace
encuestas todo el tiempo, hace estudios en el mercado, en el ambiente de la ciberseguridad y de acuerdo a eso ha ido investigando y encontrando soluciones a los problemas que más se presentan. Tenemos temas de contraseñas débiles, ¿sí? O predeterminadas, contraseñas que básicamente la persona escribe 1, 2, 3, 4, 5, eso sigue siendo una de las fallas más frecuentes en el uso en la protección de los dispositivos. Lo segundo, y es súper importante, es la falta de cifrado, el uso del BitLocker o la herramienta de encripción de los dispositivos. Es súper importante garantizar que un dispositivo que va a trabajar de manera remota tenga siempre su disco duro protegido con BitLocker o con cualquier herramienta de cifrado o de encripción de la información que está en el dispositivo, ¿sí? No tenerlo realmente es exponer demasiado la información porque un computador de estos simplemente puede alguien robárselo, sacarle el disco y ponerlo en otro computador y leer toda la información que está ahí. O sea que realmente ahí, si tenemos un problema de cifrado, es una cosa que hay que resolver lo antes posible. Hoy en día hay muchas tecnologías, especialmente los discos de estado sólido y hay discos que ya vienen con autoencripción, con encripción automática. Eso es algo que hay que considerar con muchísima prioridad. Lo So- siguiente es el sistema operativo. sobre todo, y disculpa que te ataje allí, porque muchas veces en temas de presupuestos y este tipo de cosas se manejan eh, o se dejan de un lado acciones que se pueden tomar basadas en cuánto eso nos va a costar, ¿sí? Y sabiendo que de repente, por ejemplo, un BitLocker que ya viene de forma nativa con los sistemas operativos Windows, es una herramienta que no tiene absolutamente ningún costo y que se puede aprovechar desde el primer día. Entonces, eso es bastante importante resaltar, cómo inclusive una herramienta que no tiene absolutamente ningún costo puede impactar positivamente en el retorno de inversión o en el ROI de una empresa, evitándole gastos innecesarios por un incidente de ciberseguridad que se pueda presentar, ¿no? Sí, David. Y pues no solamente el BitLocker para Windows, también está el Firewall para Apple, para Mac OS. Esa herramienta también es gratis, o sea, viene incluida con el sistema operativo y simplemente muchas veces los usuarios se quejan de que pone más lento el equipo. Básicamente con los discos de estado sólido hoy en día eso prácticamente no se percibe, ¿sí? Entonces, pues realmente es un proceso que es muy importante de tener en cuenta. Otro punto que es muy común que encontramos es la poca, el bajo nivel de actualización de los parches del sistema operativo o de los parches de los anti-malware o las herramientas de protección del dispositivo, ¿sí? Muchas veces se dejan de actualizar, muchas veces las personas no utilizan el Windows Update, lo desactivan o simplemente cuando es la hora de actualizar un dispositivo no ignoran las indicaciones de actualización. Eso es algo que hay que evitar. Generalmente los parches que solucionan problemas de día cero, es decir, vulnerabilidades de día cero, que son las vulnerabilidades que, digamos, vienen de fábrica en el sistema operativo y que se descubren generalmente cuando ya está en producción mucho tiempo después. Esas hay que actualizarlas y resolverlas inmediatamente porque tan pronto como alguien las descubre, el fabricante se puede demorar varios meses en encontrarla y ese tiempo es suficiente para que a través de esa vulnerabilidad se generen ataques a los dispositivos. Igual pasa con la versión de BIOS y la versión de firmware, hay que mantenerlas actualizadas, ¿sí? Eso hay que mantenerlo completamente protegido y actualizado siempre. Puntos de acceso no autorizados, es decir, que las personas se conectan desde sitios que no tendrían por qué estarse conectando, o sea, se conectan, no hay una ubicación predefinida o limitada para los accesos, sino que simplemente se conectan desde cualquier lado. Y hay ocasiones en las cuales hay sistemas que deberían evitarse que se conecten de sitios que no estén realmente protegidos, ¿no? Igualmente, el acceso físico al dispositivo que no está controlado, ¿sí? O sea, fácilmente alguien se roba un dispositivo y puede entrar desde ese dispositivo a la organización. Tener un mayor control del acceso físico al dispositivo es súper importante.
la autenticación sigue siendo un problema, o sea, ya hablamos de que hay contraseñas débiles, pero también es terrible hoy en día tener que todavía hay personas que todavía solamente usan el usuario y password como forma de autenticación. O sea, hoy en día ya existen muchas tecnologías para hacer doble autenticación, ¿sí? Usando el celular, incluso existen tecnologías gratuitas de Google o de Microsoft que permiten hacer two-factor authentication o autenticación de dos factores y que me evitan o me limitan o mitigan el riesgo de que una persona que se haya robado unas credenciales entre a un dispositivo, ¿sí? Entonces, una persona que está accediendo remotamente debe tener un two-factor authentication. Eso es algo hoy en día que es un requisito indispensable. La conexión remota a través de redes no seguras, o sea, hay personas que se conectan desde redes públicas completamente desprotegidas, no tienen ninguna encripción, entonces todo lo que ellos envían por la red es visible. ¿M? Entonces aquí es súper importante controlar primero que los sitios a los cuales yo me conecto sean sitios siempre encriptados, sean sitios a los cuales siempre haya encripción así se esté conectando a través de una red no segura, que el usuario que se está conectando en lo posible, lo haga a través de una VPN o a través de una herramienta que me garantice que todo el tráfico que está saliendo desde ese dispositivo es un tráfico que va encriptado. ¿Sí? Otra forma de desprotección que creemos que es de protección es tener los SSIDs ocultos. O sea, creemos que cuando ocultamos el SSID de una red, la estamos protegiendo y eso nos da una falsa sensación de seguridad. La verdad, un SSID oculto es simplemente invisible para personas que no tienen mayor conocimiento técnico, pero es muy fácil de saber el SSID real de una red y de encontrar una red inalámbrica en el espacio. O sea, eso realmente no representa ninguna protección. El uso de web o WPA, que básicamente son los algoritmos de encripción que se usan en las redes Wi-Fi principalmente. Usualmente todavía usamos versiones antiguas, versiones que están obsoletas, versiones que ya han sido desactualizadas y que ya han sido, digamos, se les ha hecho ingeniería en reversa por parte de los hackers y por lo tanto es fácil para ellos usar violar esa encripción mejor. Entonces, esa es web o WPA. Hay que mirar las versiones que se están usando, hay que mirar que las versiones que se estén usando sean versiones mucho más recientes. La otra parte es la segmentación de red. O sea, la segmentación de red me permite a mí limitar que ciertas personas lleguen a ciertas zonas solamente, que solamente tengan ciertos recursos disponibles, ¿sí? Que solamente las personas que están autorizadas tengan acceso a todas las áreas a toda la red, tengan visibilidad de la red. Por ejemplo, cuando yo tengo dentro de una organización una red de visitantes o permito que los visitantes se conecten al Wi-Fi desde la oficina, pues yo debo tener una red segmentada separada que no permita a un atacante entrar a ver qué hay en esa red y entrar a identificar el direccionamiento que hay y probablemente hacer un movimiento lateral a partir de eso. Entonces es muy importante usar las técnicas de segmentación, crear VLANs y crear elementos que protejan todas las áreas de la red y eviten que haya áreas visibles para personas que no están realmente autorizadas. Otra parte importante acá es la desprotección de los datos sensibles, o sea, hay datos que son sensibles, sobre todo datos privados, datos de personas que muchas veces se guardan en los dispositivos, ¿sí? No se guardan en sistemas de información, sino que se guardan en un Notepad, se guardan en un Excel, se guardan de manera desprotegida dentro de un dispositivo y por lo tanto pueden permitir un robo de información, pueden ser sujetos de un robo de información y terminar siendo... puede terminar la organización siendo atacada a través del robo de información de un dispositivo, ¿sí? Es muy importante que los datos sensibles estén protegidos, que haya formas de saber si un dispositivo guarda datos sensibles de manera inapropiada o no, que haya formas de proteger que datos sensibles no salgan de la organización. Todo ese tipo de cosas hay que poderlas garantizar. Y finalmente, pues el acceso a webs peligrosas desde el endpoint, ¿sí? Dado que ahora los endpoints están
están, como decíamos ahora, están por fuera están todo el tiempo desde sitios remotos, como ustedes respondían en la encuesta. La mayoría de los computadores personales probablemente son muy críticos porque están siendo usados para conectarse desde sitios remotos. Pues las personas, a veces intencionalmente o a veces sin intención, terminan entrando a sitios peligrosos que pueden estar robándoles información, robándoles credenciales y obteniendo el acceso a un dispositivo a partir de ese sitio web peligroso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un informe que se llama el índice, el Absolute Resilience Index, que es un índice de resiliencia, que básicamente lo que mira es entre todos los dispositivos que usan nuestras soluciones, miramos cómo están esos dispositivos, qué cosas tienen y qué es lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado es pues, que las organizaciones sí hacen una inversión muy importante en sus temas de seguridad en el dispositivo. Más o menos se tienen en promedio 11 aplicaciones de seguridad por dispositivo. Es decir, hay una herramienta de contraseñas, hay una herramienta de identidad de acceso, hay herramientas de MDM o de gestión de los endpoints, hay herramientas de cifrado, ¿sí? Hay herramientas que básicamente me permiten controlar o evitar o mitigar los riesgos de seguridad en el dispositivo. Por supuesto, el anti-malware, todas estas herramientas que me permiten a mí gestionar y proteger los dispositivos. Las empresas invierten en esto, pero esta inversión en muchos casos está desprotegida. Es decir, es una inversión que yo no sé si todos los dispositivos míos tienen el antivirus actualizados. Yo no sé si todos los dispositivos están pudiendo ser visibles a través de las herramientas de gestión de endpoints. O sea, tengo una cantidad de cosas que por tener un parque de dispositivos disgregado por todo el mundo, conectándose desde diferentes redes, con un uso difícil de controlar, pues tengo problemas con estas aplicaciones, ¿sí? Tengo problemas con aplicaciones que están dejando de funcionar. Entonces, aquí encuentro que hemos encontrado que más o menos entre el 25 y el 30% de los dispositivos que tienen este tipo de controles de seguridad están en este momento, están con los controles de seguridad en mal estado. Esto obviamente representa un riesgo muy grande, porque si yo tengo un antivirus que, por ejemplo, dejó de funcionar, ¿sí? O que simplemente está desactualizado, pues por ahí se me puede meter un ataque. Entonces es muy importante que yo pueda garantizar que estas aplicaciones están realmente seguras y no tienen ninguna dificultad. ¿Qué vemos nosotros también? O sea, que el crecimiento de ubicaciones en los dispositivos empresariales, o sea, lo que hablábamos al comienzo de los dispositivos remotos, esto ha venido creciendo. Obviamente con la pandemia se disparó terriblemente, pero hoy en día en promedio pues tiene un crecimiento que es del 15% año por año. Cada año tenemos un 15% más de dispositivos, de ubicaciones nuevas en los dispositivos, o sea que las personas ya no solamente ya en el dispositivo de la casa, sino que lo llevan a todas partes. Van a mercar y están trabajando desde el supermercado, están trabajando desde el café de la esquina, están trabajando desde un centro comercial, inclusive se van de vacaciones y se llevan su dispositivo y desde ahí se conectan. Entonces todo eso lo que hace simplemente es exponer más, aumentar la superficie de exposición a los riesgos de los dispositivos. Y también encontramos, por ejemplo, lo que pasa con las actualizaciones de sistema operativo que hablábamos ahora. Uno de cada 6 dispositivos tienen versiones obsoletas del Windows, de la versión de Windows. Es decir, un Windows Update que no está funcionando en uno de cada 6 dispositivos, que dejó de funcionar por cualquier razón o simplemente el usuario no está aplicando los parches cuando le llegan, pero esto es un porcentaje muy alto que está generando grandes problemas de seguridad. Entonces Claro, ahí, y aclarando que este año hemos visto una métrica que puede ser, la podemos tomar como una media, que alrededor de más de 20 vulnerabilidades se corrigen cada mes a través de Windows, ¿no? Entonces ujú, estamos hablando de uno de cada 6 dispositivos que está desactualizado, pero esa desactualización, ¿cuántas vulnerabilidades está representando? Creo que hubo un récord, y no recuerdo si fue en la de junio, en la de julio, en el Patch Tuesday de Microsoft, que corrigieron alrededor de 97 vulnerabilidades en un patch. imagínate, sí. Entonces, estamos hablando de una cantidad de brechas de seguridad solamente corregidas en una actualización.
que se hace mes a mes. Imagínate, y si algunos dispositivos no lograron actualizar ese día y dejaron el tema suspendido, pues con toda la documentación que publica Microsoft acerca de las vulnerabilidades, pues los atacantes van a alcanzar a consolidar algún ataque sobre esas vulnerabilidades. Es Entonces, correcto. sí es súper importante mantener eso actualizado. Bueno, ahí teníamos otra pregunta, David. Sí, señor. Ahí tenemos una pregunta más de cuáles escenarios consideran ustedes que sería el más devastador o el más impactante para ustedes en caso tal de que fueran víctimas de alguno de ellos. ¿Sí? Ahí tenemos las posibilidades de los ataques de virus, que esos cada vez son menos frecuentes porque la tecnología de antivirus eh, ha mejorado muchísimo, pero tenemos otras posibilidades que existen, que se presentan con mucha frecuencia. ¿Mm? Entonces ahí pusimos como los cuatro más representativos para que ustedes nos cuenten eh, a qué le temen más, mejor dicho. Y fíjate que tenemos varias respuestas. Esto está súper interesante. Sí, sí, ahí estamos viendo que hay obviamente el ataque de ransomware es algo a lo cual, pues que es un ataque muy publicitado. Mucha gente ha escuchado acerca del ransomware y obviamente le teme muchísimo. Y de hecho, pues un ataque de ransomware puede tener un costo muy elevado para una organización y para los dueños de los datos que se roban de una organización en un ataque de este estilo. Perfecto. Mira qué bueno. Bueno, Fíjate, entonces, y entonces tenemos ¿cuál de estos escenarios sería el más devastador? Tenemos el ataque de ransomware con 60%, fuga de datos sensibles o un data breach con un 26% y un dispositivo personal comprometido eh, que tenga información laboral, bien sea robado o perdido, con un 14%. ujú. ¿Qué piensas de esto, Juan Carlos? No, pues digamos que refleja mucho primero varias de las cosas sobre las cuales trabajamos, pero efectivamente el ataque de ransomware aquí le voy a dar share results para que todo el mundo pueda ver lo que nos dio la encuesta. Es Ujú. básicamente el ataque de ransomware es a lo que más le está temiendo la gente en este momento. Y lo siguiente es la fuga de datos sensibles. Muchas veces los ataques de ransomware se convierten en ambas cosas. O sea, generalmente la gente hace un secuestro de la información, pero si logra, en muchos casos no logra saber o no logra entrar a esa información, la tiene simplemente secuestrada, pero no logra saber qué hay ahí. Pero hay unos casos, en la mayoría desafortunadamente, en los que el ataque de ransomware se convierte también en una fuga de datos sensibles. Entonces el atacante primero secuestra a la organización, le interrumpe su operación, evita que la única forma de resolver ese problema de la operación es pagándole. Entonces el atacante probablemente libere esos recursos para que puedan seguir siendo usados, pero después que esos recursos él los usa, esa información él la usa para atacar a las personas que estaban ahí. ¿Sí? Por ejemplo, hace poco hubo un ataque a una clínica en Barcelona, a un hospital en Barcelona, en España. Ahí hubo un ataque de ransomware. ¿Sí? Se robaron muchísimo, o sea, bloquearon una base de datos con información de todos los pacientes de la clínica y bueno, con muchísimas otras más bases de datos, pero con esa información de los pacientes después empezaron a chantajear a esos pacientes, o sea, generaron una combinación de ambas cosas y empezaron a extorsionar a esos pacientes para que les entregaran dinero o publicaban información de ellos. Entonces, por decir alguna persona famosa que tiene alguna enfermedad que no quiere que se sepa de ella, pues esa información estaba ahí y pues obviamente esta persona empezó a hacer, primero pues esta persona tenía que resolver el tema del chantaje, pero seguramente después va a demandar a la clínica porque no protegió la información Por adecuadamente. supuesto. Entonces, esto es un problema muy grande, estos ataques y estas fugas de datos coinciden perfectamente con la precisión de nuestro público coincide perfectamente con los impactos que esto genera. Me alegra que son personas muy informadas. Y finalmente, pues el tema de la pérdida del dispositivo personal, ese es un tema muy, muy, muy peligroso porque precisamente estos dispositivos personales, una vez perdidos, pues son dispositivos que pueden estar
siendo utilizados para generar alguno de los ataques de arriba, bien sea para obtener datos sensibles o bien sea para obtener unas credenciales que les van a permitir después entrar a la organización y generar un ataque de ransomware allá. Perfecto. Bueno, entonces sigamos con la conversación, con la presentación. Vamos a seguir adelante. Acá, ¿qué funcionalidades vemos nosotros que son claves? O sea, digamos que ya ustedes ya mencionaron muchas cosas, muchos temas eh, que son importantes, o sea, pueden ser devastadores ante un ataque de una organización, y hay unas herramientas que seguramente todos ustedes conocen y que los protegen en casos de ese estilo, ¿sí? Sin embargo, hay unas funcionalidades claves que las herramientas deberían tener, ¿sí? Que muchas veces las herramientas de protección no tienen y que creemos que son muy importantes. La primera es la funcionalidad de borrado seguro, o sea, yo poder borrar dispositivos cuando terminan su ciclo de vida o cuando están en peligro, ¿sí? Poderlos borrar de una manera rápida, asegurando que la información no queda accesible para nadie, ¿sí? Eso es muy importante. Y adicionalmente también el borrado cuando un dispositivo cumple su ciclo de vida en la organización, que normalmente el dispositivo una vez termina su ciclo de vida se vende o se dona, ¿sí? Ese dispositivo pues va a salir de la organización, pero debe disponerse adecuadamente. Eso significa que la información que está ahí debe borrarse adecuadamente para que nadie la pueda recuperar, nadie la pueda ver de ninguna manera, y el dispositivo que se entregue completamente limpio de cualquier información que pueda comprometer a la organización. La segunda parte es la geolocalización, o sea, tener una herramienta que me permita a mí saber dónde está un dispositivo, ¿sí? Saber dónde está y tener la posibilidad de generar alertas cuando ese dispositivo se mueve o entra a zonas que puedan ser peligrosas, ¿sí? Eso también me ayuda a mitigar el tema de lo que hablábamos ahorita en la presentación, en la encuesta, de la pérdida de un dispositivo, ¿sí? Saber dónde está un dispositivo, saber los movimientos y generar alertas cuando el dispositivo sale o entra a áreas que yo pueda considerar peligrosas. Eso es muy importante. Finalmente, la parte de protección de datos del endpoint, ¿sí? La protección de datos del endpoint me permite a mí evitar o garantizar que la información que está dentro del dispositivo es una información que siempre está protegida y que adicionalmente, si se guarda información sensible dentro del dispositivo, esa información se detecta y se evita o se mitiga el riesgo de que esa información salga de ahí. Se le avisa al usuario que está guardando información sensible, que por favor la mantenga en sistemas de información que están diseñados para eso, pero que no deje información sensible en un notepad, en un archivo de texto, en un PDF en un Excel o cualquier archivo de usuario tradicional que podría llegar a encontrar información confidencial dentro de un archivo muy fácil de ver. Pero lo más importante de todo, que lo hablábamos ahorita, es la posibilidad de tener aplicaciones, de tener ciberresiliencia, ¿sí? La ciberresiliencia, que es cuando hablamos de dispositivos de endpoints o de dispositivos de usuario final. La ciberresiliencia es la capacidad de recuperarse ante un ataque, ¿sí? Los ataques en algún momento van a existir, ¿sí? O las fallas dentro del dispositivo van a pasar, o sea, dentro del dispositivo básicamente lo que hay es software y el software se puede dañar, se puede corromper, puede llegar se fue la luz y tenía una parte en un disco mecánico y esa parte se corrompió, inclusive en discos de estado sólido puede llegar a pasar dependiendo del momento en el que ocurra, que se corrompa un archivo y se dañe algún ejecutable o algún archivo de configuración de alguna aplicación y por lo tanto esa aplicación deje de funcionar, ¿sí? Las aplicaciones son muy sensibles, tienen demasiados elementos. Una aplicación de seguridad generalmente es una cosa bastante compleja y puede ser relativamente fácil para un atacante inactivarla, inutilizarla, ¿sí? Obviamente los dueños de esas aplicaciones están todo el tiempo trabajando en tener soluciones que sean lo más resilientes posibles, pero siempre existe la posibilidad de que esa resiliencia no sea suficiente y de que sea necesaria una resiliencia externa apalancada en el hardware, por ejemplo, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, en casos en los cuales hemos monitoreado
que los dispositivos que tienen soluciones de resiliencia para sus aplicaciones, ¿sí? Mantienen por encima del 90% los niveles de seguridad de sus aplicaciones, las aplicaciones activas operando adecuadamente. En cambio, en aplicaciones o dispositivos que no tienen esa capacidad de resiliencia, hemos encontrado que hay incluso aplicaciones que en algún momento solamente el 30% de ellas permanecen activas. Ahorita veíamos en las estadísticas que encontrábamos de los dispositivos que Absolute monitorea, que existen, y eso que son dispositivos que monitoreamos nosotros, o sea, es decir, que ya están protegidos, existen casos en los cuales hay al menos 2 aplicaciones que se están destruyendo, que no se están protegiendo adecuadamente. Entonces, la ciberresiliencia a nivel de endpoint es un elemento súper importante que debemos garantizar en los dispositivos. Entonces, Perfecto, antes Juan de entrar a Carlos. hablar dale, Sí, David. y aprovechamos aquí para responder una pregunta, ¿no? Y esto está muy amarrado a la lámina que presentabas anteriormente, Ujú. sobre todo la parte que es clave donde habla de la autorreparación. Y aquí hablamos un poco de la persistencia, ¿no? Nos preguntan, buen día, tuve la oportunidad de administrar la consola de Absolute y actualmente estoy manejando Intune y MD365 de Microsoft. Y Ajá. los veo muy parecidos. ¿Me podrías indicar cuál sería los beneficios de Absolute en comparación de Intune y MD365? Sí, o sea, básicamente Absolute, no, Intune y MD365 son herramientas tipo MDM, ¿sí? Que ayudan con la gestión de los dispositivos de manera remota. Absolute no es un MDM, Absolute es una herramienta de protección de los dispositivos, de ciberprotección de los dispositivos. Y Absolute lo que hace, lo que viene a hacer en este caso es complementar lo que hace Intune, ¿sí? Absolute, por ejemplo, le puede añadir ciberresiliencia a Intune para que si alguien, por ejemplo, desactiva el agente de Intune voluntaria o involuntariamente, pues ese dispositivo no se quede sin las posibilidades de gestión que le ofrece este MDM, ¿sí? Que ese dispositivo no se quede sin eso y por lo tanto Absolute puede reparar el agente de Intune que está dentro del dispositivo. Absolute está en capacidad de estar monitoreando ese agente, de ver que esté en la versión que yo tengo, en la versión que necesito estar, y si se da cuenta que ese agente no está en esa versión o que ese agente está se decayó o se desconfiguró o alguien lo eliminó, Absolute está en posibilidades de reinstalarlo de manera automática. Adicionalmente, como Absolute, ahorita lo vamos a ver en más detalle, Absolute es una aplicación que está apalancada en un componente que reside en el hardware del dispositivo, ¿sí? Eso hace que Absolute se convierta en una solución imborrable, o sea que nadie puede eliminar esa solución del dispositivo una vez se activa. Al ser imborrable, entonces Absolute está en capacidad de extenderle esa capacidad de imborrabilidad y de impenetrabilidad a otras aplicaciones como Intune, ¿sí? Es decir, si el usuario, supongamos que es un usuario bien malintencionado y le cambia el disco a esa máquina para que no se pueda monitorear con Intune, pero esa máquina tiene Absolute, Absolute se va a volver a instalar automáticamente en esa máquina, ¿sí? A partir del hardware. Y Absolute va a reparar Intune porque tiene dentro de sus políticas que Intune es una aplicación que debe estar en esa máquina, entonces la va a reparar automáticamente, va a conectarse a la consola de Intune, va a descargar el ejecutable de instalación y lo va a instalar de nuevo y va a hacer que el dispositivo automáticamente, a pesar de que le cambiaran el disco, quede de nuevo reportando tanto a la consola de Absolute como a la consola de Intune, ¿sí? Entonces Absolute, en resumen, puede complementar las cosas que hace Intune y hacerlo mucho más poderoso. Entonces, en ese caso, más que complementar, yo lo llamaría potenciarlo, ¿no? Es como que le estamos poniendo, inclusive, vamos a decirlo así coloquialmente, esteroides a las aplicaciones de las que disponen actualmente, ¿no? Estamos metiendo esteroides a ese dispositivo y haciendo Ajá. más fuertes todas las aplicaciones, todo el stack de aplicaciones que conforman la línea defensiva de ese dispositivo. Así es, David, tal cual. Bueno, hoy tenemos otra pregunta para hacer, otra encuesta. Aquí la idea es que nos cuenten cuáles de este tipo de cosas ya han implementado ustedes, o sea, si ya tienen, por ejemplo, Two-Factor Authentication, cómo están con el tema de Zero Trust Network Access, si lo usan,
cómo están con el tema de gestión de parches, si tienen alguna herramienta que les ayude con ese tema, y cómo están con el tema de la cultura de ciberseguridad, que creo que tal vez es el factor más importante, sobre todo ahora que las personas están trabajando con su dispositivo desde su casa. ¿Sí? Antes, cuando teníamos los dispositivos en la organización, pues seguramente el área de tecnología y la gente de seguridad que trabajaba en el área de tecnología se encargaba de mantener la seguridad de esos dispositivos y de tenerlos bien. Pero ahora eso quedó en responsabilidad del usuario. El usuario tiene que ser consciente de la importancia que tiene los elementos de seguridad de su dispositivo, tiene que ser consciente de lo que le puede pasar si es atacado, ¿sí? De lo que puede, del daño que puede llegar a generar en la organización si a través de él, a través de un descuido de él, se roban sus credenciales y entran a la organización. Entonces tiene que ser consciente de todo eso. Si bien él tiene que contar con herramientas de protección, porque los ataques hoy en día son muy sofisticados, él tiene que ser consciente de la importancia que eso tiene para poder facilitar y apoyar el trabajo que hace tecnología en la protección de estos dispositivos. Aquí veo, afortunadamente, que hasta el momento en lo que más ha trabajado las organizaciones que ustedes representan es en el tema de desarrollo de la cultura de ciberseguridad. Eso es excelente, eso es una muy buena noticia. Lo segundo que veo que han trabajado, que están ya trabajando muchos de ustedes es el tema de Two-Factor Authentication o Multifactor Authentication. Eso también es excelente. Eso mitiga el riesgo de un robo de credenciales y evita que las personas, pues lograr que las personas que se autentiquen ante la organización sean realmente quien dice ser. En ZTNA todavía sí veo que, como hemos visto en el mercado en general, todavía estamos comenzando, pero y en gestión de parches sí estamos como muy actualizados en el tema. ¿No? O sea, Buenísimo, David, que buenísimo. eras, eh, Sí, bueno, me parece bastante interesante también ver cómo el desarrollo de una cultura cibersegura es algo que en este punto lo están tomando mucho en cuenta. Es un tema del que ya hemos hablado bastante, bastante extenso y al cual le hemos dado la importancia que realmente requiere, porque al final del día, eh, anteriormente veíamos cómo las organizaciones estaban siendo atacadas a través de otros canales, eran atacadas a través de los servidores, eran atacadas a través de su propia infraestructura. ujú, Actualmente eso ha cambiado mucho, sobre todo sí, con la adopción del endpoint como un dispositivo de trabajo remoto. Entonces vemos como cada vez más todos los ataques se dirigen hacia estos dispositivos o a través de estos dispositivos, sobre todo utilizando ingeniería social, sabiendo que el factor humano es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces, esto es súper importante trabajarlo, esto es súper importante que lo tengan en cuenta y me parece genial. Vemos que está en segunda opción eh, el doble factor de autenticación o el multifactor de autenticación, lo cual también permite adicionar unas capas de seguridad súper importante para poder mitigar temas de robo de credenciales. Y en el tercer lugar está lo que es la gestión de parches de actualización. A pesar de que el ZTNA es un marco de ciberseguridad que se está recién, por decirlo así, adoptando en muchas empresas, es el que está más bajo. Sin embargo, nosotros también vamos a estar haciendo un evento alrededor de lo que es Zero Trust Network Access, para el cual los vamos a estar cordialmente invitando y esperamos contar con su asistencia igualmente. vale. Bueno, siguiendo acá con la charla, ya entrando un poquito más en materia de lo que es Absolute. Entonces, Absolute ya hicimos para responder alguna pregunta hablamos del tema, pero básicamente, ¿qué es Absolute? Absolute es primero Absolute es una compañía canadiense que ha desarrollado una tecnología que está presente en la mayoría de los dispositivos del mundo, sobre todo los dispositivos de tipo corporativo. Tenemos hoy en día acuerdos con 28 fabricantes para que dentro de sus dispositivos incluyan nuestra tecnología, ¿sí? Viene incluida dentro del firmware del dispositivo, y eso es lo que la hace que sea imborrable, viene incluida de fábrica, es decir, el usuario no tiene que actualizar el firmware o hacer que el pedido venga con ese firmware, no, simplemente el dispositivo ya viene con eso, o sea, no hay posibilidad de decir que no lo traiga, simplemente ya viene con eso, y lo que el usuario hace es activar la tecnología. Obviamente para activarla, pues adquiere una suscripción,
pero una vez la activa, pues tiene esta tecnología que se llama persistence, que es una tecnología que es imborrable por lo que está dentro del hardware, se puede curar a sí misma, o sea, automáticamente, y es completamente impenetrable, o sea, no se puede eliminar ni se puede hackear porque está en un área de la memoria del dispositivo, de la memoria no volátil del dispositivo, y desde ahí no se puede afectar mediante software. A partir de esta tecnología, pues tenemos dos soluciones. La primera es una solución que llamamos Secure Endpoint, que es tal vez la más conocida de nuestras soluciones, que es una solución que se encarga de proteger las defensas del dispositivo, dar información acerca del dispositivo, entregar información del hardware que está dentro del dispositivo, del software que está dentro del dispositivo, de cuál es su ubicación geográfica, toda esa información la provee y protege el stack de seguridad o las aplicaciones de seguridad que están dentro del dispositivo. En el otro lado tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución basada en Zero Trust Network Access, o sea, una solución ZTNA que optimiza el desempeño de la red, o sea, está diseñada especialmente para los trabajadores remotos y adicionalmente protege la conexión de esas personas desde donde se encuentren, permite implementar reglas y políticas de conexión que se basan en el contexto del usuario, permiten controlar en qué momento se hace el Two-Factor Authentication, permite implementar muchísimos controles de seguridad para asegurar que la persona que está usando el dispositivo de una manera remota lo haga de una manera segura y protegida y fuera de eso sea un uso óptimo de la red y del dispositivo. Entonces, estas dos soluciones, pues, nos proveen, por un lado, en el caso de Secure Access, pues nos provee visibilidad del dispositivo, sabemos qué hay dentro del dispositivo y sabemos dónde está el dispositivo. Por otro lado, nos provee control, yo puedo actuar sobre el dispositivo, puedo bloquearlo, puedo limitar las zonas geográficas en las cuales quiero que esté el dispositivo, puedo borrar la información que esté en el dispositivo. Me provee resiliencia, en el sentido de que me permite controlar que las aplicaciones que estén instaladas en ese dispositivo sean aplicaciones que estén siempre activas, ¿sí? Siempre operando, que no tengan ninguna falla en su operación. Me permite tener elementos que me ayudan en el caso de un ataque de ransomware a través del dispositivo, ¿sí? Yo tengo elementos, scripts que me permiten ejecutar, tratar de recuperar el control de un dispositivo, me permiten actuar sobre un dispositivo ante los típicos ataques de ransomware que ocurren hoy en día en el ciberespacio. Y nuestra solución de acceso seguro, pues que es una solución que me ofrece un VPN, una conexión VPN, un túnel, pero es un VPN optimizado para el trabajador remoto con características específicas que lo hacen verdaderamente eficiente para un trabajador remoto. Y eso hace que compañías de mensajería, departamentos de policía, compañías de distribución sean usuarios muy grandes de nuestra solución porque es una solución pensada específicamente en organizaciones que tienen muchísimos trabajadores remotos trabajando fuera de los edificios centrales de la organización. Es una solución que tiene el concepto de Zero Trust Network Access en el sentido de que yo puedo implementar criterios de confianza distintos a los tradicionales, ¿sí? Puedo implementar criterios de confianza en los cuales en el Zero Trust Network Access lo que busca es que lo que reza principalmente es que nadie es confiable, ¿sí? Hay que validar cualquier acceso hay que validarlo, ¿sí? Y a nadie se le debe dar visibilidad sobre los recursos que hay en la red. A través de nuestra solución se pueden implementar políticas que hacen eso y mucho más, o sea, que controlan la visibilidad de los recursos, controlan a qué sitios me puedo conectar, controlan en qué momento me puedo conectar, desde qué redes me puedo conectar, todo ese tipo de cosas las puedo controlar a través de nuestra solución Zero Trust Network Access. Adicionalmente tiene un componente que se llama Insights for Network, que es una herramienta que me facilita a mí, que me permite a mí saber todo lo que está ocurriendo en la red. Me da una herramienta con visibilidad total de lo que está ocurriendo en la red. Y finalmente, una herramienta, un componente de un add-on que se llama Secure Web Gateway, que es una herramienta que me permite controlar o limitar el riesgo de un ataque a través de la ejecución de código de una página web, ¿sí? Hoy en día, la mayoría de los accesos que se hacen
a la red se hacen a través de web browsers, ¿sí? De Google Chrome o de Microsoft Edge o de Firefox o de cualquiera de estos browsers, se conectan a los diferentes sitios y las aplicaciones se usan, casi todas se pueden usar a través de los web browsers, ¿sí? Sin embargo, los web browsers también permiten entrar a sitios muy peligrosos, permiten entrar a ejecutar código, muchas veces código malicioso que se descarga desde esas páginas. Entonces, hay que tener alguna herramienta que me permita a mí limitar esas posibilidades. Limitar la posibilidad de que alguien desde una red corporativa ejecute código malicioso en alguna máquina que está en la red corporativa. Entonces, un Secure Web Gateway lo que hace básicamente es limitar ciertos sitios para que el código web que generan esos sitios no se ejecute en el dispositivo, sino que se ejecuta en un sitio en el cloud, en un contenedor seguro en el cloud, y al usuario solamente se le entrega la parte visible, es decir, el contenido que él ve en la pantalla, eso es lo que se le entrega para evitar o mitigar el riesgo de que a través de la ejecución de código web yo contagie o consolide un ataque que me están generando desde afuera. Esos son los dos componentes, las dos herramientas principales que nosotros tenemos, que nos permiten ayudar en el tema de la protección de los dispositivos, ¿sí? Aquí está el resumen de lo que hace nuestro Secure Endpoint, toda la parte de telemetría, de poder controlar dónde está un dispositivo y hacer cosas con ese dispositivo, y la parte de fortalecer todo lo que hay en ese dispositivo. Y por el otro lado, pues la parte de Secure Access, que como les decía, es una herramienta que me permite crear tener una VPN, tener un perímetro definido por software o un ZTNA, tener visibilidad de la red y tener la posibilidad de un gateway seguro. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, David, que queramos responder ahorita o nos vamos de una vez a la consola. Sí, por aquí hay una preguntita que nos hace Kevin, nos pregunta, para establecer la VPN se requiere otro equipo en la red del cliente. Eso depende, la solución se puede implementar las VPN generalmente tienen un componente que es una especie de gateway. Ese componente puede correr, en el caso nuestro, puede correr en la red del cliente, es decir, puede correr generalmente se pone en la zona desmilitarizada, o sea, antes del firewall, y ese elemento puede estar, bien sea en la red del cliente, es decir, en el on-premise del cliente, puede estar en el cloud del cliente a través en una VPN, en un servidor virtual que él tenga en Azure o en algún cloud, o puede estar en el cloud nuestro. Nosotros ponemos posibilidades de tener una solución de Secure Access on Cloud, que lo que hace básicamente es que estos elementos centrales del VPN están corriendo en el cloud de nuestra organización y por lo tanto nosotros somos responsables de la administración y de la gestión de esos elementos y de la VPN como tal. Claro, entonces aquí nos dice, entonces sí se tendría que adquirir el gateway de Absolute, ¿correcto? Sí, pues eso viene incluido en el licenciamiento. El licenciamiento, dependiendo de el licenciamiento se cotiza por dispositivos, pero obviamente eso cubre el costo de tener un gateway en el cloud o de tener, o si el cliente lo asume, pues él es el que va a poner los servidores y ya nosotros simplemente instalamos en esos servidores. Dependiendo de lo que él decide hacer, vamos a incluir eso en el costo o no. Perfecto. Bueno, vamos a la consola un segundo, voy a dejar de compartir por un momento. Un segundo. Y voy a compartir. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya vemos, Juan Carlos. Ok. Entonces, digamos, este es nuestra consola de Absolute. Es básicamente del producto Secure Endpoint. El producto lo que permite es, como les decía yo a ustedes, administrar un parque de dispositivos que está en la red en un momento, o sea, que yo tengo dentro de la organización. Ese, ese, ese parque de dispositivos está representado por diferentes tipos de dispositivos que tenga yo en la red. Básicamente puedo tener
dispositivos Windows, dispositivos Mac OS o dispositivos Chromebook. ¿Mm? Estos dispositivos, básicamente, cualquiera de estos, por ejemplo, yo abro aquí esta máquina de él, esta es una máquina que está en este momento, me dice, yo quiero ver los detalles de esa máquina, sé qué información hay, qué información tengo de cada uno de esos dispositivos. Acá sé si el dispositivo está encriptado, si no está encriptado, cuál es el antivirus que tiene y si está actualizado o no, cuáles son las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo y cuál es la salud de esas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene BitLocker, pero el drive no está encriptado. Si aquí me saca un aviso rojito diciéndome que está fallando. Y otras aplicaciones que yo tengo, pues me dice que están saludables, básicamente de las aplicaciones de las cuales yo puedo controlar. Me dice dónde está el dispositivo, o sea, yo puedo saber exactamente dónde está este dispositivo en este momento. Puedo saber, este dispositivo, por ejemplo, está aquí en Atlanta, puedo verlo en un mapa o puedo incluso ver la foto satelital de dónde está el dispositivo en este momento, ¿sí? La ubicación exacta de dónde está ese dispositivo y los movimientos que ha tenido. Yo puedo ver el historial de ese dispositivo hasta un año, ¿sí? Yo puedo ver aquí los últimos 30 días o puedo seleccionar para verlo hasta un año atrás, ¿sí? Puedo, de esa manera puedo saber siempre todos los movimientos que ha tenido un dispositivo. Además de eso, puedo bloquear un dispositivo. Por ejemplo, si este dispositivo yo detecto que está en riesgo porque esa no es la zona en la cual debería estar, yo lo puedo bloquear. Y cuando decido bloquear un dispositivo, pues básicamente lo que hago es, por decir algo, supongamos que fuera, yo le pongo un mensaje y le digo que el dispositivo está bloqueado. Este mensaje obviamente es editable por el dueño de la consola, por el usuario, y yo coloco un aviso de este estilo, que es lo único que el usuario va a ver. El dispositivo una vez está bloqueado, nada se puede hacer con él. Yo no puedo acceder a él de ninguna manera, ni con usuario de administrador, ni con administrador del dominio, de ninguna manera. El equipo queda completamente bloqueado y solamente puede ser desbloqueado a partir de la consola. ¿Sí? Entonces, Absolute me permite a mí bloquearlo, me permite borrar la información que está en ese dispositivo. O sea, yo puedo borrar todo lo que está ahí en una situación de emergencia. Me permite también correr scripts. Y aquí tengo una serie de scripts que yo puedo utilizar. Y aquí tengo scripts que Absolute ha creado. Yo puedo crear mis propios scripts, pero tengo scripts ya que Absolute ha creado, por ejemplo, para instalar cosas. O sea, yo tengo aquí instaladores que me permiten instalar diferentes paquetes. Tengo scripts que me permiten, por ejemplo, crear un usuario, ¿sí? Típicamente cuando hay un ataque de ransomware, lo primero que hace un ataque de ransomware a un dispositivo, lo primero que hace el atacante es eliminar todos los usuarios para que nadie pueda entrar a él, a ese sitio. A través de Absolute, yo puedo volver a crear un usuario a esa máquina para intentar recuperar el control, ¿sí? Puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo eliminar usuarios también. Puedo crear grupos en el dispositivo. Puedo añadir una regla de firewall a un dispositivo, ¿sí? Puedo, en general, aquí hay una cantidad de tareas administrativas que me permiten hacer cosas, gestionar los dispositivos y protegerlos para cualquier ataque, para cualquier situación. Absolute adicionalmente permite, además de hacer el borrado, permite que yo reporte cuando hay un robo. Cuando hay un robo de un dispositivo, yo puedo primero monitorear que el dispositivo esté visible y segundo puedo crear un reporte de robo. Y un reporte de robo me permite que el equipo de investigaciones de Absolute empiece a interactuar con la policía local para recuperar ese dispositivo. Absolute va a recolectar evidencia adicional que le va a ayudar a la policía a recuperar ese dispositivo. Nosotros nos encargamos de eso. Adicionalmente, Absolute va, como les decía, a proteger las aplicaciones que están dentro del dispositivo. O sea, yo puedo tener reglas que me permiten a mí proteger ciertas aplicaciones. Acá tengo una serie de aplicaciones que son las aplicaciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que algún antivirus, por ejemplo, tengo este Microsoft Defender antivirus, yo lo puedo configurar para que antivirus pueda solamente reporte que está fallando o que lo reporte y lo repare, ¿sí? Y si lo repara, pues Absolute se va a encargar de que si el antivirus está desactualizado o se dañó, Absolute lo va automáticamente a reparar y lo va a corregir y lo va a dejar funcionando como debe estar. Entonces, Absolute les permite no solamente, como les decía ahora, no solamente
decirles que una aplicación dejó de funcionar, sino también protegerla y repararla, ¿sí? Aquí tenemos una lista de todas las aplicaciones con las que tenemos convenios con 80 fabricantes de software en este momento. Aquí ustedes encontrarán la mayoría de antivirus que tenemos en el mercado y eso pues les va a permitir crear una protección muy grande sobre los dispositivos. Entonces, esta es, en resumen, muy rápidamente, la consola. Si ustedes la quieren ver en más detalle, podemos hacer una reunión específica para hacer una demo. Por el otro lado, tenemos el tema de Secure Access. Secure Access es la herramienta que me permite a mí proteger las conexiones, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo una herramienta que me va a mostrar cuáles dispositivos están conectados, cuáles dispositivos tengo visibles y voy a ver todo lo que está ocurriendo siempre con los dispositivos. Entonces, yo siempre sé a dónde se están conectando, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo un mapa que me va a mostrar las diferentes conexiones que se están generando en un momento determinado, a dónde se están yendo, a qué países se están yendo y quién las está generando. Siempre veo en tiempo real qué conexiones hay, cuál fue el usuario que las generó, a qué sitio se conectó, ¿sí? Y puedo ver eso con mucho detalle, puedo saber si eso es de riesgo alto o no, puedo monitorear una conexión específica y ver si eso es una conexión de riesgo alto o no. Acá puedo ver ese detalle. Puedo saber qué tanto de mi tráfico se está yendo por dentro de la red o por fuera de la red. O sea, si por ejemplo, si estoy usando celular para conectarme, entonces voy a ver cuáles son cuántos gigabytes he usado por celular, a qué sitios se han conectado, ¿sí? Con qué redes, qué proveedores de red, qué celdas incluso se han conectado las personas, en qué momentos del día se han conectado, a qué proveedor y cuáles son los usuarios que se han venido conectando a través de una red celular, ¿sí? Y así como esto, y también acá tengo información, por ejemplo, de dónde están los dispositivos en este momento. Esta herramienta también me permite monitorear en tiempo real la ubicación de un dispositivo, sabiendo exactamente dónde está ese dispositivo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto está monitoreando este dispositivo, ¿sí? Me dice que está en este sitio, me dice este dispositivo es este, y me trae los detalles de ese dispositivo que está conectándose a la red en este momento a través de la VPN que tenemos acá de ejemplo. Entonces, como ven, la información que tengo de todo lo que ocurre con la red y de todo lo que hago con la red, con este dispositivo, pues es muy amplia y me permite de esa manera controlar todo lo que la persona hace. A través de esta herramienta, yo puedo no solamente saber lo que está pasando con la red, sino también definir políticas de control. Entonces puedo, por ejemplo, crear una política, perdón, que me permita hacer cosas como, por ejemplo, negar el tráfico a sitios de reputación peligrosa. Entonces yo aquí creo una regla que me evita que una persona se conecte a sitios de reputación de riesgo alto o muy alto y de esa manera yo controlo que la persona no se conecte a sitios peligrosos. Adicionalmente, pues puedo limitar, por ejemplo, a qué host se conecta una persona. Entonces yo le digo aquí, a esta persona solamente le permito entrar a los hosts que están en este y cualquier otro intento a otro sitio que sea de la red interna, no lo permito. Entonces, digamos, es el acceso para un contratista que probablemente tiene acceso a unos servidores, pero no al resto de servidores que están en la red. Entonces, de esa manera, esta persona solamente va a ver, si alguien se conectara con las credenciales de esta persona y viera la red, le quedaría muy difícil hacer un movimiento lateral porque lo único que él va a ver es los servidores que están acá visibles para este usuario. Entonces, como ven, acá en esta herramienta implemento un ZTNA real que me va a permitir a mí controlar de una manera muy eficaz todo lo que está ocurriendo con la red. Perfecto, Juan Carlos. Y basándonos en esto puede ser un complemento también ideal porque hay la mayoría de los aplicativos tipo juegos también se conectan a unos servidores muy específicos. Entonces esto nos permite controlar. Pero por aquí también nos preguntan, ¿se pueden bloquear aplicaciones de categoría gaming o juegos para evitar instalarse Sí, en el equipo o aplicaciones consideradas peligrosas? sí se pueden bloquear desde aplicaciones hasta redes, ¿sí? Hasta pues direcciones específicas de redes. O sea, yo puedo bloquear tráfico de una aplicación o tráfico es directo a una red. Perfecto. Y dice, asimismo, enviar una notificación que tal usuario intentó instalar algún juego.
Eso no lo puedo, eso no lo puedo hacer, puedo monitorearlo, puedo saber que eso pasó y generar la alerta, pero no puedo evitar que lo haga. ¿Mm? Ok. Ajá. Otra pregunta nos hacen por acá. Para crear un script de un MSI, ¿dónde se tendría que alojar el MSI? Se aloja, Absolute le permite cargarlo o sea, permite cargarlo en la consola de Absolute o se puede alojar en una carpeta compartida que sea visible desde la red interna del cliente para que desde el dispositivo se descargue desde esa carpeta y se ejecute en la máquina directamente. O sea, no es una carpeta que sea visible desde la consola de Absolute, sino que sea visible desde el dispositivo. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿se puede conectar al equipo y ver lo mismo que el usuario está viendo en tiempo real? No, no, eso sí no lo podemos hacer. Sí, eso ya se tendría que hacer con un AnyDesk o algún programa de gestión Sí. remota. Lo que sí se puede es hacer ese programa de gestión remota indistintamente si está, por supuesto, dentro de nuestra lista de Application Persistence, persistente. Nos preguntan también, ¿cómo Absolute considera el tráfico malicioso? ¿Lo compara con una base de datos o uno tiene que tiene que colocar estos destinos manualmente? No, ahí Absolute tiene convenios con los proveedores que informan la reputación de los sitios, ¿sí? ¿Cuál es la reputación de cada sitio en Internet? Y a partir de eso califica, da esa reputación y con base en esa reputación yo puedo crear reglas. Entonces, si en ese sitio, en esos sitios o esos proveedores me dicen que cierto sitio tiene una reputación peligrosa, yo puedo tener una regla que diga no deje entrar a sitios de reputación peligrosa. Perfecto. Ya para finalizar, que ya nos pasamos un poquito el tiempo, ¿esta herramienta funciona bajo sistema operativo Linux? No, en Linux no funciona. Perfecto. Bueno, ya nos pasamos un poco el tiempo, más bien les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta este momento. De verdad, de nuevo, muchas gracias por su tiempo y por su participación. Ajá, aquí nos preguntan otra cosita, aprovechemos. ¿Hay algún upgrade de la gente para equipos Mac? Sí, tenemos agente para equipos Mac y está actualizado, o sea, es el vigente actualmente, o sea, si uno entra a la consola, de ahí puede descargar agente para Mac OS. Perfecto. Y bueno, finalmente agradecerles a todos por su tiempo. Como les comenté, la grabación de este evento lo van a estar recibiendo junto con la presentación que hicimos. Por favor, la invitación es a que construyamos juntos un mundo más ciberseguro por, por muy, por mucho que suene a algo que es cliché, pero es algo que es súper importante en estos tiempos que consideremos, ¿no? Y que tengamos en perspectiva. La invitación es a que nos contacten si lo que vieron acá les pareció interesante y quieren ahondar más, quieren profundizar más sobre la herramienta, quieren conocer más. Existe actualmente, de hecho, les comento una promoción de 100 licencias por organización a manera de evaluación. Esto no tiene absolutamente ningún costo. El, el que nos contacten y se pongan en comunicación con nosotros para obtener cualquier asesoría o profundizar más acerca de sus dudas y las preguntas que tengan, tampoco tiene absolutamente ningún costo, así que nosotros con todo el gusto del mundo los atendemos. Entonces, por favor, la invitación es para que nos contacten y podamos trabajar juntos. Esperamos verlos de nuevo de verdad en una prueba de concepto junto con nosotros. Y nada, Juan Carlos, te dejo para que te despidas. No, muchas gracias a todos por el tiempo y espero pues que muy pronto nos veamos en alguna demo o una prueba de concepto. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Hasta Excelente luego. día. Hasta luego.